Salude usted. Derribando Argumentos, tu programa Creados para la Eternidad presenta tu sección Derribando Argumentos, pensamientos erróneos que desvían del camino recto y estableciendo en su lugar la verdad del Evangelio de Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Le damos la bienvenida una vez más a su programa Creados para la Eternidad. Hoy con nuestro programa especial Derribando Argumentos. Hoy continuamos con el tema creencias. Temas como la existencia o no del purgatorio, el estado de los muertos, si pueden los muertos comunicarse o no con nosotros, el peligro que hay en invocar a los muertos, y la influencia que pueden tener los espíritus inmundos en nuestras vidas, van a ser los temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Para eso nos acompaña hermana Lidia, hermano Carlos. Saluden a nuestra audiencia. Dios les bendiga, gracias por estar ahí con nosotros. Espero que la pasen bien y que aprendamos, porque esa es la idea, que conozcamos la palabra del Señor, porque ella es nuestra guía. Amén, Dios les bendiga también. Esperamos que disfruten este programa y que puedan aprender algo nuevo, y también ponga sus comentarios. Si usted no está de acuerdo con algo que nosotros estamos diciendo, siéntase en la libertad de poner ahí sus comentarios, sus opiniones, todo, para que podamos interactuar todos juntos. Sí, como siempre recordarle a nuestra audiencia que el objetivo de este programa no es crear controversia ni traer debate, sino tratar nosotros a la luz de la Biblia de ver qué es lo que realmente dice la palabra de Dios sobre estos temas que a veces crean, ¿verdad?, controversia dentro de nosotros los creyentes, aún pertenezcamos a la misma denominación, y más cuando se habla de diferentes denominaciones. Hay temas a veces que nos dividen, hay temas incluso que se tratan como doctrina, y eso es lo que queremos ver, qué es lo que dice la Biblia acerca de esos temas, qué es lo que realmente dice la Biblia, y no lo que la mayoría de las personas creen. Sí, esa es la idea, dar una perspectiva llena de esperanza, sobre todo en base a la verdad, de que la verdad o sea, no tiene doblez, es una. La verdad es una y está en la palabra del Señor. Y ese es el Evangelio de Jesucristo, y en base a eso que vamos a estar hablando, estableciendo la verdad de Cristo sobre todas esas creencias erróneas que sabemos que venimos arrastrando de nuestros ancestros. Amén. Y culturalmente seguimos perpetuando y dándosela a nuestras generaciones, y a veces van erradas, no nos damos cuenta de que estamos enseñando cosas que no son reales, que son mentiras o que son medias verdades. Así es. Y escogimos este tema, creencias, porque estamos 31 de octubre, ¿verdad? Y todos sabemos que el mundo está celebrando algo de lo que nosotros no estamos de acuerdo, y creemos que es apropiado para empezar a hablar de todos estos temas, hermano Joel. Y entonces la primera pregunta que nos hacemos, o el primer tema que traemos hoy, es el purgatorio. ¿Existe realmente el purgatorio? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a estar viendo. Primeramente, es bueno que entendamos que el purgatorio, según la denominación que cree en esta doctrina, es un estado donde el alma, después que la persona muere, el alma o el espíritu donde va a tener un proceso de purificación antes de llegar a la presencia del Señor, o antes de llegar completamente a la gloria o al cielo. Entonces, ¿será realmente esto cierto? Vamos a ver qué dice la Biblia, porque esto es algo que hemos crecido prácticamente oyendo hablar del purgatorio. Dice la palabra nosotros creemos, lo primero es que creemos que no existe realmente un estado intermedio, porque la palabra del Señor enseña categóricamente que solo hay dos caminos, ¿verdad? Y que a través de Jesucristo nosotros podemos entrar directamente, ganar completamente lo que es la salvación. O sea, no, el hombre, dice la Biblia enseña que la salvación no es por obras, sino por la fe en Jesucristo. Completamente, no sé si tienen ustedes algún parecer respecto al tema.
Sí, con relación a esto, tenemos base bíblica en Apocalipsis. En Apocalipsis 20, 11, vamos a leer la palabra del Señor, dice así. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto para hablar de que en Hebreos 9:27 también la palabra del Señor dice que es necesario que esté establecido que muramos una sola vez y después de esto el juicio. Entonces vamos a ser juzgados, las personas que no tienen al Señor van a ser juzgadas frente a un trono delante de Dios. El Señor va a estar juzgando allí en su trono. Y las personas que no estén inscritas en el libro de la vida tendrán su destino. Pero los que estén inscritos en el libro de la vida tendrán un destino diferente, que sabemos que es la vida. Los que no están inscritos en el libro serán lanzados al lugar de castigo, al lugar de tormento. Y aquí cuando hablamos de esto, vemos que en ninguno de los dos textos bíblicos se menciona un lugar intermedio o un... ¿Cuál es la palabra? Un lugar de purificación. Un lugar de purificación que se llama purgatorio. O sea, en el sentido de que se puedan, quizás podamos entender que ese lugar se refiere tal vez al Hades, que es donde, según la historia de Rico y Lázaro, dice la palabra, el Señor contó esta historia de que en el Hades estaba el rico y estaba Lázaro, y que Lázaro estaba en el seno de Abraham y que el rico estaba en el lugar de tormento. Y que se entiende que después que Cristo resucita, lleva el lugar del seno de Abraham, lo lleva al paraíso, porque eso fue lo que le dijo al ladrón. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se sobreentiende que el seno de Abraham fue llevado al paraíso, a donde entendemos que están las personas que mueren en Cristo. Que han sido justificados por Jesucristo. Mientras que los demás se quedaron allí, en el Hades, en el Seol, esperando para ser juzgados en el gran trono blanco de que he leído aquí que habla Apocalipsis. Entonces, una de las cosas que yo entiendo que no tiene justificación decir que hay un lugar de purificación donde se purgan las penas, porque entonces, ¿de qué vale la obra de Cristo? Porque si Cristo padeció para que nosotros seamos salvos, ¿cómo es posible que tengamos que volver a padecer otra vez para poder ganarnos el cielo? Amén. Así como esa cita que usted da de Hebreos 9:27 dice que como está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Esto indica que después de la muerte la Biblia no da indicio de que haya un lugar intermedio. O sea, está establecido que el hombre muera y después de la muerte viene el juicio. Entonces, el purgatorio, como se da la idea de que es un lugar donde la persona purifica sus penas, no está hablando de que está siendo juzgado. Entonces, pero lo importante a veces cuando leemos, tomamos un versículo para crear una doctrina, un dogma, una creencia, a veces no es suficiente. Por eso es importante siempre leer el contexto completo. Y si nos damos cuenta, precisamente en la carta a los Hebreos, más adelante en el capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, hablando del sacrificio de Jesucristo. O sea, esto enfatiza que la obra de Jesús es suficiente para la santificación, eliminando la necesidad de cualquier otra cosa que tenga que hacer la persona después de haber fallecido, y mucho menos el que está vivo, porque la creencia del purgatorio también habla de que los vivos pueden interceder todavía por las personas que están fallecidos. No sé si Manu sí, Carlos tiene eso es un tema bastante interesante y que tiene mucho de qué hablar. Ustedes han estado hablando de la Biblia, que es la máxima autoridad.
pero también hay historia, ¿verdad? De cuándo, más o menos en el tiempo en que inició y por qué, los motivos, ¿verdad? ¿Por qué empezó la iglesia tradicional a enseñar este tipo de cosas? Y yo buscando un poquito en la historia veía que en el siglo XV ya estaba establecido el purgatorio, ¿verdad? Pero que debido a una creciente necesidad que tenía el Papa León X, y usted puede buscarlo, ¿verdad? Ahí en historia, puede ir a los libros, puede ir a internet, donde usted quiera, y ahora hay mucho donde ir a buscar, que necesitaba cada vez más dinero, dice, para hacer frente a los costos de la construcción de la Basílica de San Pedro. Entonces dice que Roma comisionó la banca de Jacob Fugger, que organizase el comercio de las indulgencias. Entonces aparece una persona ahí que se llamaba Johansen Texel. Dice que este hombre cuando ascendía al púlpito y alababa las indulgencias como el más precioso don de Dios, ya algo del hombre, porque ni siquiera esta palabra aparece en la Biblia. Entonces dice que la mitad del resultado de la venta se destinaba a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. El resto iba a ser repartido entre el arzobispo Alberto de Brandeburgo y otros intervenientes. Era un negocio, esto es historia. Entonces dice que este arzobispo estaba a su vez fuertemente endeudado. Y oiga qué interesante, y se lo vuelvo a recalcar, esto es historia. Con la poderosa familia Fugger, que hablamos ya, que era un banco, era una gente que tenía mucho dinero, él estaba endeudado porque ellos le habían prestado dinero para que él llegase a ser el arzobispo. Entonces él necesitaba pagar. Luego, dice que cuando se hacían estas indulgencias, porque este Johann Texel, que era un hombre contemporáneo a Martín Lutero, era un hombre que vivió en los mismos años, que cuando este hombre llegaba a los lugares donde iba a predicar acerca del purgatorio, ya la gente lo esperaba porque era un hombre que tenía ese don de hablar, de engañar a la gente, porque prácticamente eso es un engaño. Entonces dice que cuando ya lograban sus ganancias, siempre estaban discretamente presentados estos del banco, esta familia Fugger, para controlar el desarrollo de las operaciones y asegurarse de la parte que se destinaría al pago de la deuda. Este Johann Texel tenía una palabra que yo sé que muchas personas que han estudiado un poquito la conocen. Tenía un dicho que se hizo muy famoso y él decía: tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Entonces, lo que más motivó este asunto del purgatorio y de estas cosas, porque como ya hemos visto que este asunto de pagar indulgencias, era gente que estaba en el purgatorio. Porque si ya la gente había caído al infierno, ya ahí no había, según ellos, forma de que lo sacaran de ahí, pero del purgatorio sí. Entonces era algo que les convenía mucho a ellos para efectos de que ellos necesitaban dinero. O sea, entonces se inventaron el purgatorio con la idea de justificar las indulgencias. Las indulgencias. Pero entonces las personas, porque todos hemos crecido conociendo de esta creencia de que cuando una persona muere se hacen unos rezos y que esos rezos son los que sacan el alma de pena y lo lleva a descansar. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar y uno dice, pero ¿será que Dios dejó algo tan importante como la salvación de un alma en manos de terceros? De que para que yo que morí haciendo cualquier pecado que se me ocurrió para satisfacer esta carne, en el momento que morí caí en el purgatorio, con los rezos de otras personas yo podré salir de ahí. O sea, me parece ilógico que Dios deje algo tan importante como mi salvación en manos de otras personas, que otras personas tengan que rezar por mí para sacarme de ahí. Y no solamente eso, hermana Lidia, sino que
como dice usted, algo tan importante que la Biblia no sea categóricamente explícita en ese tema, porque con lo que tiene que ver con salvación, la Biblia es completamente clara. Sí. La Biblia dice claramente cómo, a través de quién es que nosotros tenemos la salvación. Entonces, poner nuestra salvación en manos de un dogma o una doctrina que no está fundamentado, claramente establecido en la Biblia, es como decir, jugarnos nosotros la vida. Y también, si lo vemos por otro lado, es decir, yo voy a disfrutar porque de todo modo me van a sacar de ahí con rezos. Entonces, así tampoco. Y eso que el hermano Carlos, por ejemplo, el hermano Carlos trajo ahí, yo también tenía algo, pero ya el hermano Carlos lo mencionó, sobre la historia de cuándo se instituyó, incluso en qué concilio, en el primer concilio donde se estableció la doctrina del purgatorio, porque esto se venía hablando desde el siglo como segundo, se estaba hablando de la idea de una purificación del alma, pero ya el purgatorio como doctrina se estableció ya en la iglesia tradicional a raíz de los años 1200 y tanto, y como doctrina se estableció. Entonces, cuando una doctrina como esta, nosotros vemos que no fue enseñada por los apóstoles, porque solo basta leer el libro de los Hechos, leer las cartas apostólicas, donde están todas las doctrinas que nosotros debemos tener como iglesia, y no se habla de este tema. Entonces, cuando vemos que ya esto es impuesto como doctrina en la iglesia, ya sabemos que es algo por tradición, puesto por el hombre. Y no solamente el purgatorio, cualquier doctrina que no esté fundamentada en la enseñanza de los apóstoles, sea cual sea la denominación que le enseñe, no puede estar por encima de las Escrituras. Y eso, hermano Joel, por eso es que Lutero, él usaba 3 palabras que eran como un lema para él, que era solo la gracia, solo la fe y solo Cristo. ¿Por qué? Porque, como dice usted, eran cosas que los apóstoles no enseñaban. La iglesia primitiva no enseñaba este tipo de cosas. Entonces, al sacar este tipo de doctrinas o dogmas, como le llaman ahora, son cosas del hombre, que no eran cosas que eran de Dios. Entonces, por eso él decía, solo la fe, solo la gracia y solo Cristo. O sea, que ese tipo de doctrinas, como usted lo dice así, niegan que la fe salve. Amén, así que es lo que encontramos en todo el Nuevo Testamento y prácticamente en el Antiguo Testamento también. Es la fe la que salva, no es que alguien pueda hacer algo por mí. El único que pudo hacer algo por mí lo hizo, se llama Cristo. Pero casi siempre cuando una denominación o una secta o una religión o cualquier línea de pensamiento quiere establecer un dogma diferente a lo establecido por la Biblia, siempre va a buscar algunos versículos, ¿verdad? Para tratar de justificarlo, porque todo el que crea una doctrina, así sea doctrina de hombre, siempre va a querer justificar que es doctrina de la Biblia, entonces, o doctrina de Dios. Entonces, yo voy a citar 2 versículos clave donde se fundamentan para justificar la existencia del purgatorio, que es 1 Corintios 3, del 13 al 15, que dice, 1 Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces, esto hay otra también en 1 de Pedro que dice que muchos se salvarán como quien pasa por el fuego. Pero este versículo específico que estoy leyendo, estos 2 versículos, hablan claramente, cuando nosotros leemos en contexto, leemos los versículos anteriores, porque no tenemos mucho tiempo, hablan claramente de la recompensa que va a recibir el que sirva a Cristo de acuerdo a cómo sea su obra. No está hablando de castigo. Entonces, no sé cómo un versículo que no tiene nada que ver con salvación, cuando lo leemos en su contexto, se puede usar para justificar una doctrina tan compleja y tan importante, tan vital como la doctrina de la salvación y la justificación. Entonces también se usa un versículo en Mateo 12:32 que dice
que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el otro. Entonces el que defiende la doctrina del purgatorio toma este versículo como para decir que en el otro siglo, o sea, refiriéndose a la vida venidera, porque eso es lo que se refiere a la Biblia cuando dice este siglo o el otro, significa la vida venidera. O sea, que como dice que no será perdonado la blasfemia ni ahora ni en la eternidad o en el otro siglo, o sea, toman esto como que allá también va a haber posibilidad de que hayan cosas que van a ser perdonadas. Pero eso es especulación, ¿verdad? Eso es. Porque el Señor está haciendo énfasis en lo grave que es negar escuchar lo que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 14, creo, si no me equivoco, que habla del Espíritu Santo, él habla de que el Espíritu Santo es el que le va a convencer. Entonces, el ser humano que no se deja convencer, ya, por eso es que ni en este ni en el otro, porque es aquí donde nosotros tenemos la oportunidad. Entonces, el que no se deja convencer del Espíritu Santo ya no tiene cuándo, porque ya él dijo, no, yo no voy a creer en la salvación, yo no voy a creer en Cristo. Entonces, eso es lo que él está dando énfasis, Cristo, a que es que no le creen al Espíritu Santo, porque no hay otro. Ahorita Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, y él lo explica bien, dice, el Espíritu Santo no será enviado, porque cuando él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos abre los ojos a nosotros, a los seres humanos, a los que nacemos fuera de la salvación, a los que nacemos sin la salvación. Es el único, no hay nadie más. Mire, el Señor viene y usa una persona que te hable de Cristo. Y entonces usted de pronto cree y dice, no, pero sí es cierto. Pero es el Espíritu Santo haciendo la obra en el corazón. Y convence. Entonces, cuando nosotros negamos eso, de eso está hablando el Espíritu Santo. No está hablando de que quizás allá en la otra vida nos vayan a perdonar. No, ahí no, porque entonces vamos al mismo caso que entonces estamos negando la obra de Cristo que fue perfecta, la obra de Cristo. Así es, entonces finalizamos este punto aclarando que bíblicamente no existe tal purgatorio, no existe tal lugar intermedio donde se pueda purgar las penas después que alguien partió de este plano terrenal. Si partió sin Cristo, definitivamente el gran trono blanco le espera para juzgarle según sus obras que haya realizado aquí en la tierra. Si una persona muere con Cristo, tampoco tiene que pasar por ningún lugar intermedio, sino que va al paraíso directamente, a la presencia del Señor cuando parte de este plano terrenal, y va a ir a ese lugar que mencionó el hermano, al tribunal de Cristo, donde será recompensado. Ya ahí no será juzgado ni castigado, sino recompensado por su labor, por haber recibido a Cristo y haber vivido conforme a su palabra. Y antes, hermana Lidia, yo sé que ya vamos a pasar a otro tema, pero ahora que usted lo menciona, y no lo tomamos ese versículo, porque ese es un versículo importantísimo que derrumba todo argumento sobre la existencia de un purgatorio. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice que estaba crucificado al lado de dos ladrones, de dos malhechores. Y eso fue, la historia lo registra no como una parábola, no como una comparación, sino como algo que sucedió a los ojos de muchas personas. Y uno de ellos creyó en Jesús en la cruz y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, si una persona que se acaba de arrepentir y que la Biblia lo denomina un malhechor, que se acaba de arrepentir, que ni siquiera perteneció a la iglesia, que ni siquiera se bautizó, que ni siquiera sirvió en la obra del Señor, y el Señor le promete que lo va a llevar al paraíso solo por haber creído, es lo que me dice a mí que lo que dice la Biblia, que solo la fe es suficiente para ser salvo. O sea, que el que quiera purgar sus pecados, vaya a la cruz de Cristo. Así mismo. Reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Crea que Él murió y resucitó por usted en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, pasamos ahora al tema del estado de los difuntos, del estado de los muertos, porque ese es otro tema que hemos crecido escuchando, que dónde van los muertos, que si los muertos salen, que si nos pueden oír, que si nos pueden, todas las cosas. Algunos dicen que los asustan los muertos. Entonces, ¿qué enseña realmente la Biblia de cuál debe ser nuestra
nuestra relación, por decirlo así, con las personas o cómo debe ser nuestra, bueno, no sé si llamarlo relación, pero sí, cuál debe ser nuestro parecer de acuerdo al estado de un difunto. Sí. Que no sé qué opinan ustedes sobre este tema, porque la Biblia, mucha gente, creen ustedes... Especialmente en esta fecha, ¿verdad? 31 de octubre. Que realmente Sí. el alma de las personas puede salir. Sí. Hay doctrinas cristianas, algunas denominaciones cristianas o que se identifican como cristianos, que creen que el alma de los difuntos, tan pronto una persona fallece, el alma entra como en una, ¿cómo se diría? Inerte, no sé si, que no oye, no sabe dónde. Queda como dormido. Queda dormido. Sí. El cuerpo obviamente va a la tierra, pero el espíritu y el alma, ¿cuál es el estado real del espíritu y el alma? Vamos a ver cuál es la opinión que tienen. Bueno, sabemos que los muertos no se gobiernan, esa es la palabra, no se gobiernan. Cuando Jehová dispuso que usted murió, que hasta aquí llegó, pues se va de este plano terrenal y no puede volver. Aunque quiera, no puede volver. Se ha dicho que los medium, los brujos pueden hacer volver un muerto. Déjeme decirle que esa es la mentira más grande. Un brujo, un hechicero, un santero, medium no puede, porque no tiene más potestad que Dios. Si Dios dijo que te moriste, ya te fuiste. Entonces, entendemos que la muerte es triste, dolorosa, claro que sí. Pero por más que nosotros quisiéramos que todos vayan al cielo, eso no es posible. Y por más que todos quisiéramos que los muertos volvieran y que estuvieran aquí con nosotros, pues tampoco es posible. En la historia del rico y Lázaro lo vemos claro, que Lázaro le pidió a Abraham que le permitiera ir Volver a decirle a sus familiares. A sus familiares, y se le fue negado, porque él le dijo, es imposible, no se puede. Entonces, no se puede. Cuando hay una persona que dice que vio un muerto, que vio una aparición, usted no vio un muerto, usted vio un espíritu inmundo. Usted vio a alguien que se hizo pasar por esa persona que ya partió de este plano terrenal y quiere de alguna manera engañarle, quiere de alguna manera esclavizarle, porque cada vez que un muerto se aparece es porque quiere algo. Y con relación al estado de los difuntos, porque como muchas personas creen, así como muchas personas creen que los difuntos pueden interactuar con nosotros, nos pueden ver, nos pueden escuchar. Yo oigo personas que dicen que mi mamá, mi papá me están mirando desde el cielo. Entonces también hay personas que según tienen interpretación de que el alma, como dije al principio, está completamente desconectada o apagada o dormida completamente, pero porque hay un versículo en la Biblia que dice en Eclesiastés 9:5, porque los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben. Entonces, ese es el versículo que se toma para decir que los muertos no están completamente desconectados, no están en ningún lugar, están, por decirlo así, apagados hasta que venga la resurrección. Por lo contrario, a los que creen que los muertos pueden estar en cualquier lugar mirándonos, o lo que dice realmente la Biblia, que el que se muere va ¿dónde? El que muere en Cristo, a la presencia del Señor, al lugar de descanso, pero el que muere sin Cristo va a ir a un lugar de tormento, de condena, hasta esperar el juicio, porque también esa es otra cosa, que aunque existe un lugar de tormento, todavía no ha venido el juicio definitivo donde los condenados van a ser, dice, lanzados al lago de fuego y azufre, lamentablemente. Entonces, la Biblia dice, por ejemplo, 2 de Corintios 5:8 dice, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Está diciendo el apóstol Pablo, que ya él quisiera estar presente en el Señor, que por la obra él no se quiere ir, pero el apóstol Pablo nos está enseñando a nosotros que sí, el alma sigue viva, por decirlo así, y va a la presencia del Señor. Es como ya se ha mencionado aquí, la historia del rico y Lázaro. Jesús hace una comparación de lo que pasa cuando una persona muere, y aunque muchos quieren decir que esto es una parábola, está contado como una historia. Jesús lo contó como una historia, no como una parábola. Él no está haciendo comparaciones.
Él lo hizo a manera de historia. Y aún Él lo usara para hacer una comparación, entonces el significado que tiene, porque digamos, no sucedió textualmente así, Jesús lo hizo, pero cuando Jesús da una enseñanza, aún fuera parábola, que no fuera algo real, lo dejaba para dar una enseñanza. Y la enseñanza fundamental que tiene que haber ahí es que el alma va a un lugar de tormento o a un lugar de descanso, ¿sí o no? Exacto, bíblicamente eso es lo que está establecido. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo. Entonces, ¿quién quiere salir del paraíso? Dígame. No le dijo, hoy vas a dormir hasta que venga la resurrección. Y los que están allá en el Hades no pueden salir porque ya cumplieron su ciclo. Y están sufriendo, ¿verdad? Están sufriendo, o sea, no pierden, no están dormidos, como dicen, porque el rico estaba sufriendo, Lázaro estaba gozoso allí en la presencia. Al paraíso no se va a dormir. Todos sabemos que la Biblia comienza con Génesis y allí habla del jardín del Edén, un paraíso, eso era, un paraíso, el jardín del Edén. Entonces imagínense el paraíso en el cielo o en alguna expansión donde Jehová no haya puesto el paraíso. No sabemos dónde está establecido, pero sabemos que está arriba, porque el Señor ascendió al cielo cuando se fue de esta tierra y Él le dijo al malhechor que estaba a su lado, estarás conmigo en el paraíso. Y si Él ascendió, sabemos que el paraíso está arriba en el cielo, cerca de la presencia divina, y al paraíso no se va a dormir, se va a disfrutar, se va a estar en paz, se va a tener gozo y a disfrutar de la presencia del Señor. Yo tengo un pasaje que habla de una aparición, una visión, y digo esta palabra visión, donde dice que se le aparecieron Moisés y Elías, que los apóstoles que estaban vivos lo vieron. Más adelante dice que fue una visión, pero eso es lo que nosotros tenemos que interpretar, porque dice que se aparecieron Moisés y Elías. Moisés había muerto, ya había muerto hace muchos años, pero se le apareció, ¿verdad?, a los discípulos ahí. Inclusive los discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué no hacemos una enramada y nos quedamos aquí? Pero al final el Señor les dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, porque quiero mencionarlo porque muchos lo usan para decir, es que fue una visión, no fue algo real. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el profeta Eliseo fue, que él veía un ejército que había, Eliseo Los ángeles, sí. Eliseo y el siervo del profeta. Y el siervo. Entonces, él lo veía como una visión porque nadie más lo veía. Y inclusive tuvo que pedirle al Señor que le abriera los ojos espirituales al siervo para que lo viera. Entonces, ese ejército que iba en contra del pueblo de Israel no vio ese ejército. Pero cuando leemos dice que ellos se mataron entre sí y se confundieron y hubo una gran confusión ahí. O sea que las visiones sí es cierto, supuestamente en el ámbito natural no lo podemos ver, pero sí hay resultados en el ámbito natural de las visiones. O sea que aquí los discípulos estos vieron a Moisés y a Elías en una visión, pero para ellos fue como que fue real. Y era un hombre, Moisés se había muerto, podemos decir que Elías fue llevado al cielo, ¿verdad? Pero Moisés sí había muerto. Entonces, la misma palabra enseña que los muertos no es que se van a dormir o a estar inertes, no, es que ellos van a tener comunión con el Señor. Pero mire, hermano Carlos, ese tema, y antes de continuar, queremos recordarle a nuestra audiencia, si le está gustando esta programación, este tema que estamos tratando, dele like, compártalo para que este mensaje llegue a más personas, ¿verdad? Porque son mensajes interesantes de lo que todos aprendemos, porque incluso nosotros, ¿verdad? Estamos aprendiendo, buscando la verdad, buscando una correcta interpretación de la Biblia, porque eso es lo que estamos buscando con esto. No es debatir ni entrar en conflicto con su creencia. Al final todo el mundo es libre de creer lo que uno entiende que es, pero la verdad, como dijo hermana Lidia al principio, es sobre todas las cosas, y eso es lo que uno tiene que procurar siempre, creer lo que dice la palabra. Pero en ese tema así, porque de pronto, porque ese es otro tema que vamos a pasar ahora, ¿por qué Dios prohíbe la invocación de muertos? Entonces, pareciera un poco controversial que Moisés, como dice la Biblia, que murió, porque Elías, la Biblia dice que fue arrebatado al cielo. O sea, nosotros creemos que Elías no vio muerte, que está en la presencia del Señor, pero que está, de alguna manera, Dios
él fue arrebatado, no dice que murió. Ese es otro argumento para creer. Si Elías está en la presencia del Señor, entonces las almas de los también están en la presencia del Señor. Entonces la cosa es que aunque la Biblia dice que Moisés murió, la Biblia no establece, incluso dice que el cuerpo de Moisés Dios lo escondió para que, o sea, la Biblia no es muy clara en qué realmente pasó al final de la vida de Moisés. O sea, que incluso muchas personas pueden creer que Dios lo arrebató en vez de haberlo, aunque la Biblia dice que murió, no, Dios lo ocultó completamente, incluso del pueblo de Israel. Pero la cosa es que aquí, aún Moisés estuviera muerto o no, esto fue el monte de la transfiguración. Esto no fue un episodio común. O sea, Jesús se transfiguró. En ese momento Jesús estaba transfigurado. O sea, podemos decir en pocas palabras que en ese lugar estaba la presencia misma de Dios. O sea, entonces ahí había la libertad de Dios obrar, aunque Pedro y Juan, creo que eran los que estaban, tuvieron la oportunidad de ver, pero aún así dice la Biblia que ellos quedaron como aturdidos porque ellos no soportaron esa no fue que solamente vieron esa imagen, dice que Jesús hablaba con ellos. Entonces, estaban interactuando. Sea que Moisés estuviera vivo o no, podemos entender que era la gloria de Dios que estaba ahí, porque incluso dice que Jesús fue transfigurado en ese momento. Eso fue un momento, entonces ahí, sea que ahí estaba Dios obrando a su libertad y nosotros no podemos juzgar, porque los muertos Dios dice que no pueden salir, si ahí, porque ahí estaba Dios, o sea, ahí Dios está, no podemos nosotros, Dios no lo podía hacer porque si estaba la presencia misma del Señor en ese lugar. Es que ahí no dice que Moisés, habiendo estado muerto, se le apareció a ellos, sino que ellos tuvieron una visión. Tener una visión no es lo mismo que tener algo físico palpable, ¿verdad? Es algo, es como un éxtasis, algo así, ¿no? Pero las visiones, comparándola con la visión que tuvo el profeta y el siervo, algo así, ¿no? Es algo que no es palpable, pero sí tuvo un efecto. Sí tuvo un efecto. O sea que no se puede decir que es que una visión no se puede tomar en cuenta porque es algo que no es verdadero. Sí es verdadero. Y la otra cosa que el significado, porque a veces es un tema un poquito, el significado de la aparición de Moisés y Elías, ya a la víspera de Jesús ser crucificado, el mensaje que nos deja es que Jesús, porque Moisés cumplió, la Biblia habla de la ley y los profetas, o sea, lo que anunciaban la venida de Cristo. La ley representada por Moisés y los profetas representados por Elías. Entonces, y la gracia por Jesús. Entonces, ahí estaba la transfiguración, que como decir, para que se cumpliera lo que era la ley, los profetas y la gracia, el Señor Jesucristo presente. Entonces, el punto que seguimos ahora, ¿por qué Dios prohíbe ya estando claro de que los muertos no pueden tener comunicación con nosotros y de que el espíritu de los muertos no andan vagando libremente por donde ellos quieren? El que está en tormento está prisionero, y el que muere en el Señor, como dice la historia del rico y Lázaro, vienen los ángeles y lo llevan a la presencia del Señor. Tampoco aún muere en el Señor, no es que tiene la libertad del alma de coger para donde quiera y aparecérsele a quien quiera, sino que, entonces, ¿cuál es el peligro? ¿Por qué Dios prohíbe que nosotros invoquemos a los difuntos? O que el ser humano busque tener comunicación con los difuntos. Como dijo hermana Lidia al principio, hay gente que busca los medium, las personas que aparentemente invocan difuntos. Sí, primero, cuando uno ya pone algún tipo de confianza o de fe en otra cosa que no sea Cristo, porque por lo general, cuando nosotros vemos que alguien quiere invocar un espíritu, porque así lo dicen ahora, en el mundo de hoy, hablan de una persona espiritual y vemos que están hablando prácticamente de demonios. Cuando hablan de esta gente que le dice el futuro a las personas. El único que tiene la potestad de ayudarnos a nosotros se llama Cristo. El único que tiene la potestad de saber el futuro, porque Él vive en un pasado, un presente y un futuro.
Eso existe para nosotros. Entonces, cuando nosotros le queremos dar un poder a algo más, además de que usted sabe que el único que ha resucitado de entre los muertos, sin tomar en cuenta a Lázaro, ¿verdad? Porque Lázaro fue un milagro que el mismo Señor hizo. Pero el único que ha venido de la muerte y que está constatado se llama Jesucristo. Y fue con un gran propósito. Y solamente Él, como Hijo de Dios y como parte de la Santísima Trinidad, solamente Él tenía esa potestad de hacer hecho. Porque Él estaba haciendo una obra grande en la cruz. Él estaba salvando nuestras almas de la condenación eterna. Él estaba dándonos a nosotros la solución a cualquier problema que nosotros podamos tener, porque eso de que la gente busca invocar espíritus o gente que ya se ha muerto, eso es buscando soluciones, buscando cosas para la vida, y eso solamente Cristo nos lo puede dar. Una cosa importante que la palabra del Señor dice en Levítico 20, 27, la primera cosa, porque no debemos invocar a los muertos, porque Jehová Lo prohíbe. categóricamente lo prohíbe. Y lo prohíbe por una razón. Exacto. Y dice, y el hombre, Levítico 20, 27, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Se entiende que Jehová estableció este estatuto porque los espíritus inmundos se aprovechan de las personas que invocan los muertos, porque como los muertos no pueden salir de su lugar, los demonios escuchan esa invocación y acuden al llamado, y vienen y te engañan, y se meten a tu vida y te la destruyen. Te hacen creer mentiras, te mantienen esclavizado, porque dése cuenta qué es lo que ellos hacen. Se te meten en los sueños, te dan números de lotería, te sacan la lotería y después estás más fracasado que antes, te enferman, te piden misas, te piden que le prenda velas, que le hagan oraciones, te esclavizan, te hacen hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces por eso Jehová estableció y les aclaró y les hizo saber que moriría la persona que haría esto, porque si en este grupo yo invoco a un muerto, este muerto le va a afectar a ustedes. Entonces cuando en un pueblo hay personas que invocan muertos, vienen los demonios, va a afectar a toda la nación, a todo el pueblo lo iba a afectar. Entonces el Señor por eso establece reglas que deben de ser cumplidas. Sí. Yo creo que ese punto va de la mano con el punto que sigue, porque va avanzando el tiempo de los espíritus inmundos. Es que cualquier respuesta que vaya a tener una persona, como dice hermana Lidia, acerca de los muertos, van a ser respuesta de espíritus inmundos. Dice Levítico 19:31, también casi en esos mismos versículos, dice, no os volváis, o sea, no se vuelvan a los espíritus de los muertos, especifica, ni a los adivinos. O sea, eso tiene una relación muy estrecha, los adivinos y los espíritus de los muertos. Entonces, Deuteronomio 18, 10, 12 dice, los que buscan espíritus o adivinos son condenados, advierte sobre engaños espirituales. O sea, eso advierte sobre engaños espirituales. Como dijo hermano Carlos al principio, Dios solamente habla a través de profetas. Jesucristo vino a revelarnos la palabra. Antes de Jesucristo, Dios hablaba a través de los profetas. Si no era en el nombre del Señor, todo lo demás eran espíritus de confusión que quieren usar, como decir, incluso a Dios para hacer creer que Dios que habla a través de ellos. Incluso la Biblia habla que el enemigo se disfraza como ángel de luz, o sea, queriendo engañarnos. Cuando dice que se disfraza como ángel de luz, bien podemos nosotros interpretar que se puede disfrazar incluso como tomar la apariencia de un difunto. Entonces hay un peligro bien grave en la invocación de muertos, y precisamente hoy se está celebrando aquí en este país lo que es la tradición del Halloween. Mañana el día de los fieles difuntos, que es un día también de culto a los muertos. Oiga bien, el Día de los Muertos, o sea, donde se practica y lo vemos, porque esto es lo triste, que esto, así como lo advirtió Dios en la Biblia, lo vemos tan relacionado
en lo cultural, cómo se ha relacionado lo supuesto espíritu de muerto con lo demoníaco, con lo incluso la santería. Es que hoy se celebra, o sea, eso. se disfraza de religioso, se disfraza de bueno, de bonito, pero en realidad tiene un trasfondo muy oscuro, donde se manifiestan espíritus inmundos. ¿Y cómo se disfraza de bueno y bonito en este día o en este tiempo? Que es con los niños. Qué lindo los niños disfrazados. Sí, porque la cuestión es sutilmente es engañarnos. sutil. Y una cosa bien importante, hermanos, entonces será que rezarle o tener culto a una divinidad o a un santo, ¿será que eso es culto a los muertos? Pues lógico, Claro. claro, porque está muerto. Entonces eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros Sí, sí. A despertar y a entender que todas estas cosas que nos han enseñado por tradición, que se ven bonitas, que se ven bien, pero que no son bíblicas, que la Biblia las prohíbe precisamente por eso, porque Dios sabía que eso iba a llegar a traer una confusión. Mire eso que usted dice, en Hechos capítulo 4, verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, hoy en día hay muchas personas que ya creen que podemos pedirle a un muerto. Y como usted y hermana Lidia leyeron ahí en Levítico, eso es totalmente censurado, porque es solamente a través de ese nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo, en que podemos ser salvos. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Y todo el que estuvo aquí o ya murió, no podemos pedirle a una persona esa aunque esté muerta. Sí. No podemos pedirle nada, porque entonces lo que estamos haciendo nosotros es invocando esos espíritus inmundos. Es que ellos nada pueden hacer porque se murieron y no pudieron retener la vida. Se les fue quitada la vida, ya no pueden hacer nada. Tristemente, nos duele que nuestros seres queridos se hayan ido. Pero no podemos hacer nada porque es la ley de la vida, porque Jehová lo estableció así. El único espíritu con el cual nosotros podemos interactuar es con el Espíritu Santo. Según la palabra de Dios en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él es que nos va a guiar a la verdad. Los espíritus inmundos, los muertos, todas esas cosas nos van a guiar, nos van a engañar, nos van a mentir, nos van a someter, nos van a esclavizar, porque déjeme decirle que si la palabra del Señor dice que tal persona que invoque un muerto será apedreada, pues ¿qué va a pasar hoy que estamos bajo la gracia? Hoy no estamos bajo la ley, no nos apedrean, pero espiritualmente podemos estar muertos delante de Dios, espiritualmente hablando, porque ya plenamente violamos la palabra del Señor, violamos sus mandamientos, nos negamos a invocar al Espíritu Santo y nos vamos hacia lo oscuro, hacia lo negativo, hacia lo que Dios no quiere. La luz verdadera vino a este mundo, la luz que alumbra a todo hombre. Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Lo que Él estableció en su palabra es lo que nosotros debemos creer y es lo que debemos nosotros hacer y vivir. Conforme a ella debemos actuar. Hablando de eso, a mí me llama poderosamente la atención en Mateo capítulo 10, donde Cristo le habla a los 12 discípulos y los manda, ¿verdad? Una misión poderosa. Pero antes de mandarlos a esa misión, les da autoridad. Y vea cómo dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, y dice, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera. ¿De quién? De las personas, ¿verdad? Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Que Él no vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, que Él dijera, bueno, vayan, enseñen a la gente a pedirle a los muertos a esto. No, Él ahí les da la autoridad necesaria que ellos tenían para esas cosas, para echar fuera los demonios, los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la autoridad que hoy el cristiano verdadero tiene. Sí, porque ese es el peligro, hermanos, que no entendemos, que los espíritus, que Dios lo que quiere con todas estas mandatos que nos da en la Biblia es precisamente eso, que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros, porque si realmente
Nosotros los cristianos tenemos que entender, la palabra dice en Efesios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino es contra el enemigo, contra potestades de huestes espirituales de maldad, dice que están en las regiones celestes. Y precisamente en Efesios 6, 11, 12 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el enemigo, a través de todo su reino, todo el reino de las tinieblas, está al acecho queriéndonos mantener confundidos o cautivos. Dice, por ejemplo, el enemigo puede entrar, es nuestro tentador. Lo más sutil que puede hacer el enemigo es tentarnos, ¿verdad? Ponernos la tentación. A veces hay gente que no entiende que toda tentación que usted tiene viene de los espíritus inmundos. Número 2, puede influir en nuestra mente. La Biblia dice, así mismo en la tentación, pero también en otras cosas. Puede influir en nuestra mente. Nos puede oprimir. La opresión es algo. En Lucas 13, 11, 16, Jesús sana a una mujer que estaba encorvada por un espíritu que la mantenía oprimida. Las enfermedades a veces son opresiones del enemigo. Y ni hablar de las posesiones. Mateo, porque ya no tenemos tiempo para leerlo, pero búsquenlo ahí en sus casas. Mateo 17, 14 al 18 dice que Jesús libera a un joven que estaba poseído. También está la historia del endemoniado Gadareno, que dice que estaba poseído por una legión de demonios. O sea que esas son las consecuencias. O sea que ellos interactúan entre sí, porque una legión de demonios. Ellos estaban de acuerdo en estar en ese cuerpo. Ellos estaban de acuerdo. O sea, ellos son perversos, ellos son inteligentes, ellos son tan malos que ocupan un cuerpo y lo matan, lo enferman y lo matan. Aún sabiendo que se van a quedar sin un cuerpo donde habitar, porque ellos no tienen cuerpo y aún así lo matan, para que usted vea lo perversos y malvados que son. No podemos dejar de mencionar lo que dice en Lucas 11, donde dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así es. ¿Qué les quiero decir con esta palabra? Que cuando nosotros venimos al Señor, nos convertimos, el espíritu inmundo que habitaba en nosotros, miren, el que no tiene al Señor tiene un espíritu inmundo que lo gobierna, que lo somete, aunque usted no lo sienta, a veces ni se entera, pero eso es real. Cuando uno viene a Cristo, ese espíritu inmundo tiene que salir, sale y somos libres porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Amén. Pero ese espíritu se queda alrededor, él se va, pero se queda pendiente a ver qué va a pasar con esa persona. Si nos descuidamos. Si nos descuidamos, si pecamos y volvemos a la vieja vida y volvemos a la parranda, pues el Espíritu va a venir con otros 7 peores. Así que si usted le sirve al Señor, si usted ha recibido a Cristo como Salvador personal, usted está ahí escuchando, cuide su salvación, busque la santidad, ore al Señor, invoque su presencia, lea su palabra, llénese de la presencia divina, que su mente esté llena de la palabra del Señor, para que los espíritus inmundos no puedan volver a habitarle, porque le van a traer una condición peor que la que usted tenía anteriormente. Entonces lo importante del tema que hemos tratado hoy es de que nosotros entendamos, porque al final de todos los temas que hemos tratado hoy, la conclusión entiendo yo que debe ser esta, que nosotros seamos conscientes de cómo el reino de las tinieblas, con todos sus espíritus inmundos, el enemigo, influencia directamente en la vida de los vivos, puede influenciar en nosotros y que nosotros tratar de buscar relación con los difuntos es una puerta muy peligrosa que nos puede abrir a esas influencias que después nosotros no vamos a poder con ellas, porque a veces, como dijo hermana Lidia, a veces nosotros entendemos que espíritu inmundo solamente es una persona que esté poseída. No, hay muchas maneras como el enemigo puede influenciar en nuestras vidas y no necesariamente nosotros mostrar que estamos poseídos. O sea, hay que tener mucho cuidado qué puerta nosotros abrimos al enemigo. Y el tema de los difuntos, de los muertos, es bien delicado. Hermanos, amigos, yo sé que incluso hay muchas personas que ya han conocido a Cristo, que sienten que no están muy claro en estos, por ejemplo, con el tema de Halloween y este tipo de tradiciones.
no entienden lo peligroso que pueden ser estas cosas para nuestros hijos, para nuestra familia y para nuestra salud espiritual. Tenemos que mantenerlo lo más alejado posible de estas cosas. No sé si quieren... Entender que fue prohibido por el Señor desde un principio, ahí en el libro de Levítico, por algo muy importante. Lo que pasa es que hoy ya la gente, la palabra de Dios le ha quitado la validez y la importancia, pero sigue siendo la palabra de Dios y sigue siendo lo que manda y lo único que va a hacer que las almas o vayan al cielo o vayan al infierno. Los espíritus inmundos existen. Si aparecen aquí y sobre todo en el Nuevo Testamento, y Cristo trató con ellos y a todos los expulsó, ¿por qué? ¿Qué le hace a usted pensar que hoy no están? Claro que sí están, pero como dicen ustedes, como dijo hermana Lidia y hermano Joel, el Espíritu Santo, si nosotros sabemos mantenerlo en nosotros con fuego, que Él sea el que nos dirija, vamos a mantener alejados a los espíritus inmundos de nosotros. Sí, así es. A veces entendemos que a veces no tenemos la información, no sabemos realmente qué va a pasar cuando muramos, no sabemos muchas cosas del mundo espiritual, no las conocemos y por eso nos preocupamos, porque queremos saber, porque no tenemos la respuesta, pero la Biblia es la respuesta a todas sus preguntas. Y sepa que nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que Cristo resucitó, pero allí en la cruz Él venció al diablo y sus secuaces. Exhibió públicamente a los espíritus inmundos, venció la muerte y nosotros vamos a vivir en un reino donde no habrá muerte. La muerte ya no existirá más. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que queramos invocar la muerte y buscar los muertos, celebrar la muerte? No puede ser. Nosotros vamos a vivir en un reino eterno donde vamos a vivir eternamente con Jesús, que es la vida, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz del mundo. Y nosotros tenemos esa luz disponible, podemos recibirla para que las tinieblas huyan, para que los espíritus inmundos no puedan dañarnos. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos armas poderosas, las herramientas están aquí en la palabra. Las promesas eternas que el Señor nos ha regalado son para eso, para guerrear y ganar, para pelear y exhibir las victorias, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Amén. El tiempo se nos ha ido, pero este tema... yo sé que habría muchas cosas que decir sobre este tema, pero como dijimos al principio, el interés fundamental es de que hagamos conciencia y busquemos la verdad en la palabra sobre estos temas tan peligrosos, delicados y peligrosos para nuestra vida y la de nuestra familia, nuestros hijos. Pero antes de despedirnos, queremos saludar a Angélica Hinoa, que está en sintonía con nosotros, hermano Héctor Cano, y así muchos que yo sé que a veces no lo vemos ahí, pero sabemos que están conectados. Le queremos saludar, le queremos motivar a seguir viendo nuestros programas todos los viernes aquí a partir de las 7 estamos en vivo, y que usted se mantenga en sintonía con esta emisora Radio Cristo, La Piedra Angular, a través de todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, YouTube, Roku TV, Fire TV, Radio Cristo, La Piedra Angular. Todos los días, principalmente en la tardecita, en la noche hay programas en vivos, durante todo el día hay programación, hay música cristiana, prédicas, así que manténgase en sintonía para que usted fortalezca su vida espiritual y también si usted, antes que ustedes se despidan, queremos hacerle la invitación. Si usted ha escuchado este tema hoy, Dios ha tocado su corazón y usted todavía no le ha dado la oportunidad al que realmente nos puede dar vida, al que realmente nos puede librar del castigo, de la muerte, nos puede libertar de esos espíritus inmundos que nos mantienen a veces apartados de la victoria, de la vida, de la salvación. Si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, le invitamos a que ahí donde usted esté, usted abra su corazón y usted pida perdón, reconozca sus pecados y permita que Jesucristo entre a gobernar en su vida, que es el único que puede darnos vida eterna. Busque la Biblia, lea la Biblia, busque una iglesia donde se predique la palabra, congréguese. Aquí estamos en la ciudad de Trenton, Nueva Jersey, en la North Clinton 50 y 65. Nosotros nos congregamos aquí, Iglesia Asamblea de Dios, así que están invitados si usted está en el área y no tiene dónde congregarse. Y si está lejos, donde quiera que usted
busque del Señor, busque una iglesia y congréguese y lea la palabra. Que Dios les bendiga, gracias por habernos acompañado, y si usted tiene alguna duda, algo que opinar, póngalo ahí, en donde nos está viendo, y nosotros le vamos a tomar en cuenta. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.